Protegido por percepciones, ¿quién soy? No eres único, eres fragmentos flotando. Un caleidoscopio de ti mismo, distorsionado y sin control. Tú no existes, solo eres una sombra en sus mentes. Una ilusión en movimiento, perdido entre las perspectivas. Tú no eres tú, eres todos ellos. ¿Quién soy? Cada rostro que te observa te desgarra en mil pedazos. La versión que tú amas de ti muere en los ojos de otro. Eres un monstruo, eres un dios. Ellos deciden qué versión queda viva. Las realidades chocan, el abismo te engulle. Eres alguien distinto para cada observador y ninguno de ellos es verdadero. Tú no existes, solo eres una sombra en sus mentes. Una ilusión en movimiento, perdido entre las perspectivas. Tú no eres tú, eres todos ellos. ¿Quién soy? Mira las grietas, cada versión de ti grita. Ellos te crean, te destruyen, te reinventan con cada parpadeo. No hay escape, no hay verdad, solo el infinito de lo que ellos ven. Quiero saber si soy real. Despierta al vacío, acepta que nunca fuiste real. Eres el eco de una idea, un espectro en constante cambio. Y cuando ellos se, quiero saber si soy real. No. Despierta al vacío, acepta que nunca fuiste real. Eres el eco de una idea, un espectro en constante cambio. Y cuando ellos se, quiero saber si soy real. Hijos de puta, ¿quién soy? Ángel, di algo para ver si te estoy escuchando por los audífonos. Ángel, di algo, ¿eh? Cualquier cosa. Estoy probando. Hola. Uno, dos, tres. Hola, 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 Cualquier hola. vaina. Ok, listo. Sí, ahora sí. Listo. Sí. Bueno, miren, como siempre que trato de hacer un live stream en cualquier lado, ¿verdad? En Telegram, en YouTube, únicamente llega gente que me sigue, entonces típicamente no están dispuestos a discutir nada porque tienen las mismas posturas que yo.
como Twitter es mi red social más hostil, ¿verdad? Vamos a ver si aquí en algún momento que, que tenga algo en lo cual esté en desacuerdo. Quiero decir, Aquaviva no sabe nada, vale. Vamos a ver, voy a estar aquí unos 10, 15 minutos dando chance de que eso ocurra, si no me voy palco. Estoy nada más viendo si sale algún tipo de... Porque al fin y al cabo, ustedes se meten en mis menciones, si ustedes buscan en Twitter actualmente, buscan mis menciones, cada hora tengo que criticar alguna vaina. Ninguna persona llega cuando quiero hacer un programa en vivo o cualquier tipo de live stream, porque obviamente es más fácil dejar mensajitos. Pero bueno, a las personas que quieran hablar, simplemente pidan el hablar y se los doy. Todavía está el límite ese de 10 personas o algo así que había antes, que únicamente podían tener el habla si 10 personas al mismo tiempo. Bueno, vamos a descubrirlo de todas formas. John, ¿qué opinas de Chile, de la Constitución? Coño, hice un video sobre eso hace semanas. Pero sí me escucho. ¿Qué? Hice un video hablando sobre el tema de rechazo a la constituyente cuando pasó. No estabas al tanto de los videos. Tienes videos pendientes en tal caso. Verga, tengo Por tiempo cierto, que no reviso los videos, güey. no jodas. Entonces, y por cierto, ¿qué significa que hay un icono de una mano alzada al lado del Eso, usuario? lo hice el propósito para que te dieras cuenta. Por cierto, brother, saludos, estamos cerca, weón. Yo estoy en Cardiff. Estoy aquí en UK, en Wales, en Gales. ¿Qué haces en Cardiff? ¿Vives ahí? Sí, weón, relajado. Marico, yo me cago demasiado la risa, entre comillas. Le saco lo positivo, lo negativo, súper relajado con los videos tuyos, así que felicidades por eso. Mira, pero ¿qué te iba a decir yo? La mano es para que pongas orden en la PEA. Quien maneja el sistema más o menos ya tiene noción de eso. Quien quiera hablar para que la gente no se interrumpa entre ellos, sobre todo a la hora de debate, que a ti te gusta bastante el debate, tú das el derecho de palabra. Claro, si tú quieres hacerlo más fluido y eso, ya son tus reglas. Pero si quieres mantener cierto orden, cada quien tiene que levantar la mano y el sistema automáticamente tumba la mano cuando el usuario toma el derecho a palabra, pues, por decirlo así. Ok, entiendo. Por el otro. Una cosa, mira, para los que no sepan, Gales es uno de los lugares más izquierdistas, por lo menos desde el punto de vista de políticos electos actualmente de todo el Reino Unido. Estar allí. ¿Por qué escogiste? Aunque Cardiff no es. No. Cardiff, si bien es Gales, no es exactamente Gales. Es ahí al borde. Y no le digas a un galés que es inglés, weón, porque se ofenden. Sí, No, sí. es relajado. Te lo juro que es súper relajado. La gente es súper amigable, demasiado de pinga, weón. En serio. Y ¿Cuánto tiempo nada, llevas? coño, ya voy a, ¿qué? 18 años aproximadamente. Coño, le echaste bola. Sí, vale. De Venezuela, de Cardiff y casi 2 décadas allí. Gran Canario de nacimiento, pero tengo la cepa caraqueña hasta la médula, weón. Ah, ok, entonces nunca. Sí, como no, por supuesto. Estudié toda mi primaria y bachillerato en Venezuela, por eso. Y me vine para acá hace tiempo, pues. Y casadísimo con una portu venezolana también. Portu venezolana y nos estamos vacilando la vaina aquí, pues. Desde hace tiempo. Entiendo. Y súper bien. Una cosa, ¿cuánto tiempo tienes casado? Coño, casado más no. Bueno, esto se está grabando. Bueno, pero el dicho es coloquial. Casado más no capado. Ya voy a, coño, yo soy malo para la fecha. Un año de novio, 17, por allí. Desde el bachillerato, échale bola, nos conocimos. Ah, ok. Porque ya iba a decir, ¿verdad? Que muchas veces personas inmigrantes viven en otro país y después buscan intencionalmente una persona que sea del mismo país del que ellos vienen. Pero en el caso tuyo, bueno, me pareció esos 17 años Mario, y llegaste hace 18. Básicamente llegaste y estabas en el momento que llegaste a Inglaterra, estabas casando a la venezolana.
En el caso, sí, ya, en el salón de clase, ella era la que estaba en el pupitre delante de mí. Imagínate. Coño, tremendo. Ver, Bueno, miren. Ajá, adelante. que en el extranjero es arrecho que compaginen dos nacionalidades. Yo no estaba Ya va, se pensando. escucha como si estuvieras en otro cuarto hablando por la pared. A ver, ahora. Ah, Habla, dale, habla. habla, pues. Habla. Ángel, Que en el habla, pues. extranjero, weón, uno como inmigrante, ¿me escucha? Sí, sí, dale. Que en el extranjero uno como inmigrante, es como que es difícil, weón, conseguir una pareja bien que sea que no sea del país de uno, weón, o por lo menos cerca. Uno sale y no compagina los mismos grupos de gente, weón. Pero también creo que tiene algo que ver con, por ejemplo, si estamos hablando de un segundo idioma, la persona promedio está mucho más cómoda hablando en su primer idioma, en su idioma natal, que en un segundo idioma, de entablar una relación con una persona que comparte el mismo idioma, que estás viviendo en un país en el que el idioma no es ese, por ejemplo, en Inglaterra, inglés, y tú quieres hablar con alguien español, obviamente vas a estar buscando eso. Por eso también latinoamericanos suelen emparejarse con españoles. Pero, mm, pero sí, es entendible hasta cierto punto, ¿verdad? Porque también, aparte del idioma, la cultura, una cultura totalmente diferente de muchos otros países puede ser la que tú experimentes cuando te mudes a un país europeo. Entonces, quizás para ti el poder, pues sí, compaginar, el entablar una relación en la que se entiendan ambos, puede resultar más difícil. Pero también está otro factor que a mi parecer es simplemente que es más fácil que una persona que sabe tu mismo trasfondo, que tratar de salirte de tu zona de confort y tratar de tener una relación con una persona que quizás tiene un trasfondo cultural muy. Entonces, por no querer, por no querer salirse de esa zona de comodidad, muchas personas terminan pues entablando relaciones con otros inmigrantes en su país. Ahora, para las personas que están escuchando, no hay ninguna temática particular para ellos. Indica el nombre del espacio. Una persona tiene algún punto que quiera discutir, algo que no le parezca correcto, que yo en algún momento haya dicho, cualquier cosa como esa, ¿verdad? Lo puede decir. Si ustedes son esa persona, pues solo tienen que pedir el habla y podrán hablar sin problema. ¿Qué tal, John? ¿Sí me escuchas? Sí, Bueno, yo te sigo aquí desde México, la verdad es que me encanta escuchar todos tus videos. Yo tengo una pregunta hacia ti que me extrañó un poco de un comentario en Twitter que acabas de hacer respecto a Bolsonaro, ¿no? Porque desde mi esquina es un referente en la derecha conservadora, ¿no? Pero que quisiera saber por qué tu comentario de que, bueno, que lo que está haciendo puede afectar en las elecciones que están en camino en Brasil. primero, yo te parece que hace Bolsonaro que lo vuelva un referente de la derecha conservadora. Bueno, desde mi esquina es una persona que defiende la vida, que no cae en este tema progresista ante el feminismo, ante todos los medios de comunicación, y bueno, también veo que es una persona que respeta el libre mercado, ¿no? Entonces, digo, no soy un experto en el tema, pero desde mi esquina siempre ha sido una persona que ha actuado por la familia, por el libre mercado, entonces, por eso me gustaría saber un poco más, ¿no? Sobre tu opinión. Mira, Bolsonaro podría haber hecho mucho mejor trabajo si él no fuera la persona que es. Bolsonaro no es la persona que muchas personas. Oye, vale, si vas a estar gritando, mutea el micrófono. Okay. Cuando Bolsonaro llegó al poder, la idea era que él podía volverse una figura que no solo para Brasil, sino para la región entera pudiera terminarse. Y, por ejemplo, esta fue la razón por la que yo lo apoyé. Yo dije, si Bolsonaro termina siendo una figura parecida a una versión real de Trump, pero latinoamericano, el impacto que eso podía tener en otros países latinoamericanos para hacer que ellos también estuviesen dispuestos a buscar su propio referente de nacionalismo conservador en sus respectivos países,
podía haber tenido un impacto bastante importante, podía haber sido significativo. Pero pues no terminó siendo el caso porque Bolsonaro simplemente no es esa clase de persona. Y obviamente antes de él ser presidente no se sabía, porque nunca había tenido un cargo tan importante, entonces no se sabía si iba a ser una figura trascendental o no. Si usted me pregunta a mí, no lo ha sido de ninguna forma, de ninguna forma. Yo creo que inclusive Bukele es más trascendental que Bolsonaro. Y ustedes saben que yo pienso que Bukele, al mismo tiempo que estoy de acuerdo en algunas cosas que hace, creo que Bukele es literalmente un meme viviente. O sea, Bukele es si Trump es un meme, pues Bukele lleva eso a la 10ª potencia. Bukele es un meme viviente en todos los aspectos, la forma que habla, la forma en la que se ve, la forma en la que escribe y tuitea, es un meme ambulante. Pero creo que Bukele tiene un mayor impacto por fuera de su país, inclusive creo, se pudiera decir, que por dentro del mismo. O sea, vean la cantidad de veces que se ha hablado sobre Bukele, tan solo hace un par de días, porque él estaba en el programa de Tucker Carlson, ya que Joe Biden había hablado sobre El Salvador y había hecho comentarios despectivos sobre el gobierno de Bukele. Y me parece que eso es importante, porque al fin y al cabo, está muy bien que un gobierno en un país particular esté haciendo las cosas bien, pero si somos personas que queremos ver algo parecido en otras partes del mundo, porque entendemos que de no ser ese el caso, en algún momento la izquierda va a apoderarse de todo, de la misma forma que lo ha hecho tantas veces en los últimos 30 años en Latinoamérica, que llega efectivamente una ola roja que se apodera de Latinoamérica. Si nosotros sabemos que ese es el caso, podemos estar felices por una población de un país ajeno a nuestro, que ellos tengan un buen gobierno, pero si ese gobierno de ninguna forma trasciende las fronteras de su propio país, me parece que decir que es un representante del nacionalismo, el conservadurismo de derecha a nivel internacional, no me parece correcto. Ahora, unas cosas que no me gustan sobre Bolsonaro desde el punto de vista de las políticas implementadas es que ninguna fueron cambios estructurales. O sea, yo no entiendo una persona que entra al poder y dice lo grande que es la amenaza de la contraparte de retornar al poder, lo grande que es la amenaza de la izquierda radical de volver a asumir el poder, pero al mismo tiempo no hace nada por evitar que eso ocurra. O sea, yo no entiendo una persona que no hace eso, especialmente en un país latinoamericano. Si tú eres gobernante de algún país del mundo, en Latinoamérica, al igual que en África, al igual que en el Medio Oriente, tú tienes posibilidades de cambiar la estructura de poder de ese país que en otros países no tendrías, porque inmediatamente la presión que se te va a poner encima va a hacer que cualquier intento de apoderarte de este poder pues te haga inviable en términos económicos por las sanciones que se te aplicarían. Mientras que en Latinoamérica es algo relativamente cotidiano. O sea, lo vemos a cada rato con constituyentes, con cambios constitucionales que terminan dando poder básicamente dictatorial al gobierno tras gobierno en la región. El que Bolsonaro no haya buscado hacer nada siquiera remotamente parecido a eso y ahora esté expuesto a potencialmente retornarle el poder a Lula, me parece que más bien terminaría siendo que el impacto de Bolsonaro fuera negativo para el país. Porque después retorna una persona y él va a poder jactarse de cualquier cosa que no haya sido concluida bajo el mandato de Bolsonaro, va a poder jactarse que él lo hizo, de la misma forma que hacen gobiernos socialistas generalmente hablando. Y encima de eso también le vende la imagen equivocada a la población brasileña de que es un líder nacionalista. Entonces, si supuestamente Bolsonaro era la máxima representación de un gobernante nacionalista que ha tenido Brasil en la historia moderna, según las declaraciones de una buena cantidad de brasileños, si supuestamente eso es lo que era Bolsonaro, entonces, ¿qué significa el que Bolsonaro ni siquiera es reelecto? ¿Qué significa eso para la imagen de un gobernante nacionalista? Significa que es un bate quebrado, significa que es una persona que no hace nada, es simplemente un político más. Por eso, inclusive, cuando Bukele dijo que se va a volver a lanzar para las elecciones, yendo en contra de la Constitución, haciendo algo que podría ser considerado inclusive usurpar el poder de él hacerlo, porque la Constitución y la Carta Magna claramente indica que Bukele no puede volver a ser candidato, no puede volver a ejercer una presidencia después de haberla ejercido. Entonces, inmediatamente después de haberla ejercido, me refiero. Entonces, cuando nosotros vemos que Bukele está dispuesto a hacer ese tipo de cosas, si verdaderamente lo está, o sea, una cosa es que lo diga, otra cosa es que lo haga, pero si verdaderamente lo hace, eso me parece que es un punto más importante a favor de un gobierno nacionalista que cualquiera de las cosas que hizo Bolsonaro. Pero al fin y al cabo, yo no estoy pensando al corto plazo. Yo pienso a largo plazo. Yo pienso qué es lo que viene después. Está muy bien que tengamos 4 años o 5 años de un gobierno que nos guste, pero ¿qué viene después? Si lo que viene después es peor que lo que estaba antes, entonces ¿qué beneficios sacamos de los 4 o 5 años del gobierno agradable? John, Claro.
Sí, muy interesante su comentario. Dos cosas. Me gustaría que nos extendieras tu opinión acerca de la posición de China con Rusia en este momento. Veo una China que al principio estuvo muy alineada a Rusia, pero ahora en estos momentos veo una China que como que se quiere alejar más de Putin, especialmente los aires de Putin últimamente acerca de con el tema de armas nucleares. Me gustaría un comentario tuyo corto sobre ese aspecto, cómo lo ves vos. Pero también añadido a lo que estabas diciendo ahorita, a mí me parece que la derecha la tiene muy difícil en América Latina en este momento. A veces somos muy críticos de la derecha en este momento. Imagínense que para Trump fue difícil en el gobierno de él. Ahora imagínense para los países latinoamericanos. Yo no conozco muy bien cómo es el aparato estatal de Brasil, pero puedo hablar un poco de mi país, Costa Rica. En este momento tenemos un gobierno que es de centro derecha, que él ha tenido difícil porque hay demasiados detractores y al menos en el caso de mi país, para hacer algo generalmente, bueno, para todos los países también, tiene que pasar por una asamblea legislativa que en los últimos años en mi país ha sido totalmente polarizada por muchos partidos políticos que ha costado que se pongan de acuerdo. Ahora el gobernante de turno está prácticamente gobernando puro decreto. Y a pesar de ser de centro derecha, la ha tenido difícil, pero sí siento que a veces son muy críticos acerca de la derecha en Latinoamérica, especialmente con Bolsonaro, pero el hombre la ha pulseado. Yo siento que no la ha tenido todas consigo, pero yo siento que es un referente de la derecha en Sudamérica, que prácticamente es la más estable hasta ahora. Sí, sí siento que se ha equivocado en el último periodo, ¿verdad? Este año, en muchas cosas, tanto así que es peligroso, ¿verdad? Que Lula otra vez haciendo el poder, pero sí me gustaría, no sé, pues, eh, saber qué piensas acerca de eso, acerca de la crítica que muchas veces se le hace a los Bueno, gobiernos de derecha, bueno, sí, y donde, primero, no primero sé. con el tema rápidamente de China, no está alineado a nadie más que a los intereses de China, ¿ok? China no se alinea a otros países. Cuando China está jugando metras con otro país es porque en el trasfondo China se está beneficiando de ello. Por ejemplo, cuando China se mete en Venezuela no es porque China quiera ayudar al gobierno chavista, es porque China quiere extraer la mayor cantidad de recursos, no solo recursos naturales venezolanos, sino también recursos estratégicos de incurrir en una zona en la cual China de por sí se ha estado ampliando fuertemente a través de la última década. Ha estado invirtiendo en muchos países latinoamericanos, estableciendo bases de producción, fábricas en muchos países distintos, invirtiendo en entidades que ocupan espacios importantes en muchos países latinoamericanos. Así que China no se alinea con nadie. China tiene un interés particular y ese es el interés chino por encima de cualquier otra cosa. Por eso es que mucha gente me parece tan ridículo las críticas que hacen con respecto al gobierno chino e ignoran que a ellos les encantaría un gobierno que se comportase de la misma forma con respecto a la protección de la soberanía nacional. Les encantaría un gobierno que hiciera lo que hace el gobierno chino para que se respeten sus fronteras, para que se respeten sus leyes migratorias, para que se respete su soberanía nacional por encima de su economía. Por ejemplo, si tú tratas de incurrir en una industria china y estás atentando en contra de entidades chinas y estás quitándole capacidad de producción, capacidad de empoderamiento económico a fábricas o a compañías chinas, lo que va a pasar es que o van a terminar obligándote a que te tengas que ir o van a terminar abiertamente diciendo que te tienes que ir del país. Y esto lo han hecho muchísimas veces en los últimos años. Y sí, estas son medidas proteccionistas y a China hasta ahora les ha funcionado. Las medidas proteccionistas terminan haciendo que países como China, que es la casa productora de gran parte del mundo, termine también teniendo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás haciendo las cosas porque yo quiero tener mi propia compañía nacionalizada con inversión del gobierno chino que esté haciendo, por ejemplo, redes 5G, entonces ustedes se van. O ustedes se van y nos dejan la tecnología, o ustedes se van y replicamos la tecnología que ustedes desarrollaron. Entonces, al fin y al cabo, lo que China hace es otro nivel comparado a prácticamente cualquier otro país en la actualidad. Ahora, con el tema de Rusia, que si yo creo que se van a utilizar armamentos nucleares, no. Me preguntaron el día de ayer, estaba haciendo un stream únicamente para miembros del canal, me preguntaron si yo creía que iba a haber una tercera guerra mundial el año que viene y dije que no. Creo que lo más probable que va a pasar es que va a haber una alza en la intensidad de Occidente frente a Rusia este invierno, porque innegablemente Putin va a pagar los flujos de energía a Europa en los peores momentos del invierno. Y entiendan una cosa, yo sé que muchos de ustedes viven en países latinoamericanos y pues estarán pensando, ok,
apaga, sí, ok, vas a pasar. No, no, no es que vas a pasar un poco de frío. Miles y miles de personas van a morir debido a esto. Miles de personas van a morir debido a esto. Esto no es un invento, esto no es amarillismo. Miles de personas tan solo en Inglaterra, solo por nombrar un solo país, tan solo en Inglaterra. Estoy seguro que a menos que ocurra algo drástico, que al parecer la actual primer ministro Liz Truss no tiene pensado hacer nada parecido a ello, a menos que ocurra algo drástico, miles de personas más de las que de por sí ya cada año mueren, especialmente personas que son inmunodeficientes o personas que son de tercera edad, van a perecer este invierno, porque no van a tener suficiente dinero para poder calentar sus hogares y se van a morir. Entonces, yo creo que cuando lleguemos hasta ese punto más frío del invierno y Putin ya no esté enviando energía alguna a Europa, creo que la escalada de la intensidad va a ser más grande. Y lo que va a ser interesante es si los gobiernos de Occidente van a poder venderle una narrativa lo suficientemente convincente a sus ciudadanos para potencialmente incursionar de forma militar directa frente a Europa. ¿A qué me refiero? Recuerda lo que pasó en la guerra de Irak. En la guerra de Irak, no me voy a meter en teorías conspiranoicas, pero lo ocurrido con las Torres Gemelas fue el detonante para que el gobierno estadounidense pudiera justificar la necesidad de una invasión. Cuando la ciudadanía se pone del lado del gobierno que necesitamos invadir porque necesitamos la venganza frente a estas personas que nos han hecho tanto daño, el gobierno a partir de ese momento básicamente tiene poder absoluto. Tiene poder absoluto. De la misma forma que Estados Unidos lo tuvo en el periodo inicial de la guerra de Irak. Con el tema de Putin, se pudiera vender la narrativa de que, miren, ustedes están congelándose, personas están muriendo y todo esto se debe al terrible Putin que no les quiere dar energía. Entonces necesitamos tomar cartas en el asunto de forma más directa para evitar que sigan muriendo los ancianitos, ¿verdad? Para que sigan ustedes sufriendo. Si la narrativa se vuelve lo suficientemente convincente, una ciudadanía potencial en un país, por ejemplo, europeo, pudiera estar dispuesto a permitir que sus gobiernos incursionen más directamente en el conflicto con Rusia. Ahora, el punto aparte de eso sería, ¿quién exactamente sale ganando en ese escenario? Por fuera de la industria militar, ¿quién exactamente sale ganando en un escenario en el que hay un enfrentamiento de países occidentales directamente con Rusia? Nadie. Todos salimos perdiendo. Entonces, es algo que espero que no ocurra, ¿verdad? Ojalá no ocurra, ojalá ciudadanos europeos y también en países como Estados Unidos no caigan, que de por sí al parecer no están cayendo, al parecer los estadounidenses lo último que tienen en la mente es lo que está pasando en Ucrania. Eso duró unos cuantos meses y ahora la gente más bien cada vez que hay un nuevo monto de dinero que va a ser enviado o un nuevo monto de municiones que va a ser enviado a Ucrania, si ustedes ven las respuestas en redes sociales, la inmensa mayoría de respuestas, tanto demócratas como republicanos, es una contraria a que se siga haciendo esto, porque ellos saben que, mira, ¿cómo es esto que están enviando miles y miles y miles de millones de dólares a otro país recóndito en un escenario que nada tiene que ver con nosotros? Y al mismo tiempo nosotros estamos aquí pasando penurias, viendo inflación, viendo niveles elevados en básicamente todos los productos esenciales para una persona. Entonces, al fin y al cabo, todos pueden ser caritativos hasta el momento en el que ellos sean los que necesitan, ¿verdad? Es muy fácil tú poder ayudar a otras personas, pero tan pronto tú empiezas a tener necesidades, probablemente a menos de que seas un santo, probablemente lo que vas a estar pensando por encima de cualquier otra cosa es de qué forma yo puedo ayudarme a mí mismo y a mis seres queridos y no de qué forma puedo ir y ayudar al vecino. Y creo que eso está pasando ya en muchos países occidentales. Y por eso la meme magia de Ucrania, Zelensky, ha empezado a caer. Yo lo dije, tan pronto había empezado. El cohete a la luna de la popularidad de Zelensky, yo dije que era muy probable que fuésemos a ver algo parecido a lo que se vio con Juana Guaidó en Venezuela. Este sujeto que pasó de un día a otro, literalmente ser una figura absolutamente irrelevante y desconocida, a ser la persona más importante de Venezuela y el héroe de la libertad y el que iba a liberar a Venezuela. Y yo dije, las cosas que suben tan rápido, ¿verdad? Lo hacen únicamente porque en el trasfondo está el deseo de que algo ocurra debido a esta popularidad. Pero cuando la gente se da cuenta que ya va, tenemos 7 meses en este conflicto en Ucrania y todavía al parecer nada ha cambiado, nada ha pasado, y lo único que ha ocurrido es una enorme cantidad de pérdida de vida humana, una enorme cantidad de sufrimiento, una enorme cantidad de destrucción para Ucrania y un enorme daño para gran parte del resto del mundo debido a políticas implementadas por gobiernos utilizando de excusa lo que está pasando en Ucrania. Entonces, cuando se dan cuenta que ya va, esto no es lo que nos habían vendido, de que en 2 o 3 semanas, si tan solo resistimos, si tan solo aguantamos, vamos a poder destruir a Putin, vamos a poder erradicar la terrible influencia rusa del mundo. Eso no es lo que nos habían vendido. La gente empieza a decir, ahora de qué
qué forma exactamente esto me está ayudando o beneficiando a mí. Lo mismo pasó con la guerra en Irak, lo mismo pasó con la guerra en Afganistán, lo mismo pasó con la guerra en Vietnam. A la gente se le vendió algo muy distinto a lo que terminó ocurriendo, y cuando se dieron cuenta de que ya va, ¿cómo es esto que tenemos años y años y años en Afganistán y la gente que está allí, los propios militares, como se publicaron en los papeles de Afganistán cuando fueron filtrados, los propios militares que estaban allí admitían que ellos no sabían qué estaban haciendo, no sabían cuál era el supuesto enemigo, no sabían cuál era el propósito de lo que se estaba haciendo manteniendo tantas tropas estadounidenses en la región, y que simplemente estaban allí porque alguien les había ordenado estarlo, pero que no había ningún propósito real en el trasfondo. Entonces, sí, eso ya para culminar con ese punto. Ahora, con respecto a las críticas, miren, si nosotros no criticamos a quienes nosotros queremos nos representen, entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? O sea, yo, si ustedes ven mi contenido, ustedes saben, yo hago o la misma o inclusive más críticas a personas que son falsamente nacionalistas o conservadores o de derecha, o que están en puestos electos debido a que personas creían que ellos se iban a comportar de esta forma. Yo hago más críticas a ese grupo de personas que a personas que son, por ejemplo, socialistas o comunistas. Porque yo no tengo que convencerlos a ustedes de que estén en contra de un socialista o un comunista. No tengo que convencerlos a ustedes. Si ustedes están viendo mi contenido es porque probablemente ya están de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué utilidad tiene el dedicar la mayor cantidad de nuestro tiempo en criticar algo cuando estamos haciéndolo frente a personas que opinan lo mismo que nosotros? Lo que a mi parecer es mucho más efectivo es que se tenga una conversación con respecto a si verdaderamente las personas en las cuales nosotros estamos depositando nuestra confianza, nuestro apoyo y nuestros votos verdaderamente están representando nuestros ideales. Y si ese no es el caso, tenemos que ser nosotros los primeros que digan, esto no me representa. Por ejemplo, cuando llegó al poder Sebastián Piñera en Chile, ustedes desde el punto de vista de derecha pudieran decir, bueno, hay que apoyar a Piñera, porque lo contrario sería Boric, básicamente, lo contrario sería un gobierno radicalmente izquierdista, entonces si bien no me gusta Piñera, igualmente lo voy a apoyar, pero no, eso es una medida contraria al interés nacional. Por eso es que yo critiqué a José Antonio Cast, por eso es que yo dejé de apoyar a José Antonio Cast. Porque yo dije, ¿cómo es esto que tú vas a decir que eres un nacionalista conservador religioso y al mismo tiempo vas a salir a apoyar a una persona que tú tienes que saber que no representa ninguno de esos valores que tú dices representar? Entonces, o tú eres un mentiroso o estás dispuesto a permitir que lo que tú representas se vea mancillado porque ahora la imagen central de esa ideología es una persona que verdaderamente no tiene esos intereses en el trasfondo, que simplemente se está comportando de esa forma para ganar votos, pero que tan pronto llega al poder se comporta exactamente de la misma manera que lo hubiese hecho un gobierno de izquierda. Entonces me parece que es absolutamente importante y esencial que se haga críticas a personas, especialmente si son personas que tú crees están dentro de tu mismo bando ideológico. Ok. Ahora recuerden, si alguno de ustedes quiere hablar, simplemente tiene que pedir el derecho al habla y se lo doy. ¿Puedo? ¿Me escucha? Sí, habla. Bueno, yo buenas tardes aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad. John, yo soy aquí de Colombia y la verdad, ya sabes, con Petro, que la situación es tan complicada que digamos. Ahora hay una noticia sobre la apertura de la frontera de Venezuela. Ahora, es decir, que ya hay una libertad, que ya no sé, ya hay una libertad de entrar y salir. Supuestamente dice que esto puede ser un beneficio para Colombia y para Venezuela, para los países, pero puede ser que no sea así, lo que siento yo. Y mi pregunta es, si ya así como Colombia, como Argentina, como todos estos países que ya están vuelvo izquierdistas, y posiblemente Brasil, ¿cree que próximamente esto se irá repitiendo en todos estos países y habrá, no sé, no habrá restricción de frontera y puede perjudicarnos a todos? ¿Qué tanto puede perjudicarnos como nación en tener las fronteras totalmente abiertas? Bueno, si ustedes estudian el marxismo, si ustedes estudian la era de la Unión Soviética, van a ver que había distintas vertientes ideológicas con respecto a de qué forma se debería manejar el tema migratorio. Habían tanto los que pensaban que mientras más mejor, porque básicamente era más mano de obra en trabajar, pero al mismo tiempo había quienes tenían una postura nacionalista, siendo y el nacionalismo no es ni de derecha ni de izquierda. El nacionalismo es pragmático, son considerarse a sí mismos del
nacionalistas y ser comunistas, nacionalistas y ser radicalmente de derecha. Pero es lo mismo que el populismo. En estos días me pasaron un video de una mujer que por alguna razón me tiene bloqueado en Twitter, yo ni siquiera sé quién es, pero estaba hablando sobre cómo el populismo es utilizado en contra de eso es absolutamente ridículo. El populismo es simplemente una forma de vender una idea. No tiene ningún trasfondo negativo ni positivo. Puede ser tanto bueno o puede ser tanto malo, dependiendo de quién lo esté utilizando. Pero decir que una técnica para vender una idea política en un discurso es algo inherentemente negativo es una estupidez. Pero, con respecto a la pregunta, la razón por la que lo menciono es porque hay gobiernos socialistas, hay personas, por ejemplo, Bernie Sanders. Bernie Sanders es una persona que por años, Bernie Sanders, una de las figuras más radicalmente izquierdistas de Estados Unidos, por lo menos del mainstream político, es una persona que básicamente toda la vida ha estado en contra de la migración masiva. Bernie Sanders. Ahora, ustedes quizás asumirían, él es un socialista, una persona radicalmente izquierdista. ¿Acaso eso no debería significar también estar de acuerdo con lo que supuestamente es parte de esta agenda en la actualidad? Que es una agenda de sí, dejen entrar a todos porque vamos a ayudar a todos y dinero gratis. Pero no, hay una postura también radicalmente izquierdista de decir, nosotros únicamente tenemos que asegurarnos que nuestras personas estén resguardadas. Y esas personas como Bernie Sanders entienden, por mucho que él haya cambiado su discurso en los últimos años por presión política, ¿verdad? Pero él entendió durante gran parte de su vida que cuando tú tienes un flujo migratorio interminable de personas que no están entrando porque son calificadas en áreas particulares que la sociedad o que el país necesita, sino simplemente están entrando porque quieren entrar, porque lo prefieren a su país de origen. Tú tienes un flujo interminable de migrantes económicos, lo que terminas haciendo es que terminas empobreciendo a tus ciudadanos, a las personas a las que deberías representar, a los nativos y a los nacionalizados. Terminas empobreciéndolos a ellos. Terminas haciendo que ellos tengan que competir no solo con otros ciudadanos de ese país, sino con ciudadanos del mundo. Algo que a mí personalmente me parece injusto. Me parece injusto. ¿Ustedes acaso creen que es justo que en países latinoamericanos, por ejemplo, se fuera a empezar a hacer lo que por tantos años hicieron en Silicon Valley, en California, de básicamente estar importando todas las mentes más brillantes para trabajar en la industria de tecnología? No, me parece que eso es incorrecto, porque termina haciendo que la población nativa esté en una postura en la cual no pueden competir al mismo nivel, especialmente debido a que muchas veces permiten esta política de fronteras abiertas, no hacen absolutamente nada por incentivar el desarrollo de un área que ellos necesitan. ¿Saben por qué? Pues obviamente porque es más barato simplemente importar la mano de obra que tratar de crear una estructura social que permita que personas se puedan calificar en esas áreas laborales que tú necesitas para crecer tu economía. Es mucho más difícil hacer tal cosa. Entonces es mucho más fácil simplemente ver, sí, resulta que la India tiene muchísimas personas calificadas en ingeniería en sistemas, vamos a importarlos, vamos a tenerlos para acá. Es mucho más barato, mucho más rápido, mucho más efectivo para un gobierno que no le interesa tener autosuficiencia y que no le interesa tener una ciudadanía que se pueda valer por sí misma y que pueda sacar la mayor cantidad de provecho al potencial del país. Entonces sí, o sea, las fronteras abiertas son positivas para nadie. En el único escenario que yo me puedo imaginar en el que tener una migración sumamente floja pudiera terminar siendo positivo es si estamos hablando de un país que literalmente está en ruinas. Son ruinas, devastado por algún tipo de evento cataclísmico y que las mentes más brillantes del país se han ido, bueno, que entonces sea un poco más flojo con a quién dejas entrar al país, porque al fin y al cabo vas a necesitar mano de obra en todas sus índoles, en todos sus ámbitos para poder volver a poner al país de pie. Pero por fuera de eso siempre termina siendo negativo, siempre termina siendo contrario al interés nacional el tener situaciones de migración masiva. Ahora, la contraparte, ¿verdad? El tema, yo he hablado de esto algunas veces, pero el tema de qué ocurriría si se fueran a cerrar las fronteras, básicamente. O sea, algo como lo que hizo durante tanto tiempo Australia, pero quizás inclusive más radical. Entonces, para los que no sepan, Australia durante años tenía un sistema de puntuación en el cual tú tenías que tener un mínimo de puntos para poder entrar al país. Y esos puntos se te otorgaban por una multitud de cosas, particularmente si eras un profesional capacitado en una fue requerida en el país. Entonces necesitamos más dentistas, no hay suficientes dentistas para la cantidad de demanda de dentistas que tenemos en la actualidad. Entonces, mientras que estamos capacitando a nuestros propios dentistas, necesitamos también dejar entrar inmigrantes que sean ellos dentistas para que puedan trabajar aquí. Entonces, de acuerdo a los intereses y a las necesidades, ellos dejaban entrar inmigrantes para poder estar por periodos determinados. No es que vas a quedarte para siempre.
entras y tienes 2 años, tienes 3 años, tienes 4 años. Sí, quizás puedes renovar después y una vez más se vuelven a ver los parámetros bajo los cuales estarías renovando para que a partir de ese momento se determine, bueno, en realidad nosotros necesitábamos dentistas, pero eso era hace 4 años, ya ves que bueno, eso me parece correcto, eso me parece la forma de hacer las cosas si estamos hablando de migración, donde tú puedes tener lo mejor de ambos temas. Puedes tener protección de tus fronteras y al mismo tiempo también puedes tener, en los momentos en los que lo necesites, la ayuda de la mano de obra del mundo, básicamente, internacional. Pero, ¿qué pasaría si fuéramos a tener políticas de fronteras seguras? Nadie pudiera mudarse a otro país, nadie pudiera migrar a otro país. Pues obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar porque el mundo está globalizado. Jamás ocurriría algo como esto. Inclusive en Corea del Norte, turistas van a visitar. Entonces, cuando hablamos de qué pasaría en un escenario como ese, yo siempre me he planteado la hipótesis de que un escenario como ese evitaría gobiernos tiránicos que son dañinos para sus países. ¿Y saben por qué lo creo? Y podría estar totalmente equivocado, claro, pero ¿saben por qué lo creo? Porque creo que tantas veces nosotros hemos visto en Latinoamérica, por no hablar de otros lugares, en Latinoamérica hemos visto tantas veces, en Venezuela hemos visto tantas veces, en otros países también, pero soy venezolano, así que hablo de Venezuela. En Venezuela hemos visto tantas veces que al momento en el que pudiera llegar la olla al punto y pudiera ocurrir una verdadera revolución social que sacara al régimen chavista del poder, se detiene, no pasa más. Y creo que tanto esa responsabilidad de tener una falsa oposición que nunca estuvo dispuesto a ordenar o por lo menos a apoyar algún tipo de revolución real, siempre era la paja de, bueno, salgan a la calle, pero nos retornamos a las 4 de la tarde. Salgan a la calle y se pintan las manos de blanco y las suben al aire y nada haga nada malo porque tenemos que regresar a la casa para las 5 de la tarde. Bueno, esa paja duró años y lo que terminó siendo es exponiendo a muchos jóvenes, inclusive muchos que perdieron la vida, a estar en lugares en los que no deberían haber estado sin propósito alguno, sin propósito alguno. No se estaba haciendo nada real, simplemente se estaba para ayudar a la falsa oposición, para que ellos pudieran mostrar las imágenes a Washington y decir, miren, nosotros somos los únicos que podemos movilizar tantas personas, entonces nosotros somos los que necesitamos el final y el apoyo estratégico de ustedes. Pero en otros escenarios creo que no puedes emigrar. No hay otro país. No hay Chile, no hay Argentina, no hay Panamá, no hay Estados Unidos, no hay Europa. Este es el país que tienes. Esta es tu casa. Y o vas a defender tu casa o vas a terminar viviendo básicamente de esclavo, tiránico. Tienes dos alternativas. O luchar por recuperar lo que es tuyo, por recuperar tu libertad, por recuperar tu país, o vivir el resto de tu vida de esclavo. Si esas fueran las únicas alternativas que existiesen, creo que con mucha más frecuencia habríamos intentos reales y creo que esos intentos con mucha más frecuencia tendrían un resultado positivo para sus ciudadanos, derrocar a gobiernos tiránicos que están dañando a su país. Pero debido a que es tan fácil decir, bueno, vamos a tratar de hacer esto, pues si no funciona me voy, si no funciona migro. Y al fin y al cabo yo en mi caso estoy diciendo que yo sería la primera persona liderando la batalla, ¿verdad? Claro que no voy a ser una hablapaja tampoco. Pero creo que una de las razones por las cuales este tipo de cosas ocurre es justamente porque la facilidad de migrar está allí. Solo eso. Ustedes saben que uno de los factores que termina haciendo que un país le tome más tiempo recuperarse después de una crisis migratoria es que efectivamente los cerebros, las mentes más brillantes del país se habrán ido, porque las mentes más brillantes del país suelen ser los primeros en irse. Las mentes más brillantes, más capacitadas, los que más potencial tienen de tener éxito en otras partes del mundo, suelen ser los primeros en detectar que algo está pasando aquí, que esto podría terminar saliendo mal, así que me voy a algún otro país. Y suelen ser los últimos en volver si es que en algún momento vuelven. Porque una vez más, ellos no se quieren lanzar al vacío, porque no tienen necesidad de hacerlo, porque están cómodos en sus escenarios actuales en otros países. Entonces, la idea que muchos falsos opositores venezolanos han vendido por años, de que tan pronto caiga el régimen chavista, va a ser como la escena esa en la película World War Z con Brad Pitt, cuando están todos los zombies caminando, corriendo hacia el muro. Bueno, esos van a ser venezolanos volviendo a Venezuela. Yo no creo que ese vaya a ser el caso. Yo creo que los primeros que van a volver a Venezuela
van a ser las personas que no pudieron lograr éxito o estabilidad económica en los países a los que emigraron. Ellos van a ser los que van a estar dispuestos con tanta facilidad a volver al país. Pero las personas que sí tienen estabilidad económica en otros países, ellos no van a querer arriesgar su nueva vida por volver a un país que tan pronto como salió el régimen chavista podría caer en algo inclusive peor. Entonces termina siendo un escenario en el que muchas veces países pasan años y años destruidos porque no hay la mano de obra, no hay el capital humano para poder volver a ponerlos de pie. Sí, igual sumado a lo que está diciendo John con respecto a esto de que si en el país que naciste sea la única opción, que no hay otra opción para poder emigrar, eh, quizás también sea digamos, un efecto también de este globalismo, ¿sí? De pensar de que, bueno, viendo que en mi país estoy mal, viendo que en mi país no logro las cosas que quiero, bueno, emigro. Sí. También se puede sumar a que puedes ver que en tu país, no sé, si te pones a comparar, obviamente, un país latinoamericano con un país europeo, un país o Estados Unidos, tú dices, obviamente, aquí estoy peor, allá podría estar mejor. Sí, Exacto. quizás sí, quizás no. Es como, hay muchas cosas que pueden surgir ahí. Y sumado a lo que estás comentando, esto de las fronteras abiertas, sí, creo que están totalmente en contra de fronteras abiertas, aquí entre quien entre. Creo que es totalmente errado porque creo que todas estas políticas siempre terminan siendo dañinas para el país, porque no recuerdo quién fue el que lo comentó en algún podcast que estuve viendo, que decía algo así como que si no tienes una base cultural y permites que múltiples culturas entren, múltiples personas de otras nacionalidades que no tienen ese amor por tu país entren, se va a ir diluyendo esa importancia con tu país. Y termina siendo un país como, por ejemplo, no sé, Canadá, que no tiene ningún tipo de cultura, no tiene ningún tipo de identidad, o de identidad que tiene es como identidad del mundo, no sé, viéndolo un poco desde afuera, es como, no veo nada que diga esto es porque es Canadá, esto es porque es este país, no. Sí, o sea, vamos a pensar en algo, el historial y la colonización en Canadá de distintos imperios, distintos grupos, y Canadá fuera un país profundamente fragmentado y nunca han logrado superarlo. O sea, el hecho de que tú tienes distintas ciudades en Canadá, donde los idiomas prevalentes son diferentes unos a otros, tienes francés en un lugar, tienes inglés en otro, tan solo por eso me parece que terminas teniendo una sociedad hasta cierto punto inviable. Ahora, que si puede funcionar desde el punto de vista de que cada uno de esos respectivos grupos estén haciendo uso de sus capacidades y cualidades y que como un total la economía del país, por ejemplo, puede ser buena, la seguridad puede ser bajo. Sí, pero no tienes una nación, no tienes una nación. Tienes básicamente un conglomerado de tribus que están ocupando un espacio. No tienes un factor unificante. Y cuando no tienes un factor que pueda unificar a las personas en un país, es muy difícil poder preservar algo que sea siquiera remotamente cercano a valores culturales. Porque la cultura está ligada a la conexión que sienta un ciudadano con lo que representa dicha cultura. Entonces, las personas que, por ejemplo, me criticaron tanto por los comentarios que hice sobre la monarquía británica, no entienden la importancia de la monarquía para una persona que se siente británica. No entienden la importancia de la monarquía para una persona que se identifica con los ideales de la cultura británica. Y no lo entiende porque obviamente no lo han experimentado ellos, pero para darles otro ejemplo, en el tema de Venezuela. La cantidad de venezolanos que me han dicho, Aquaviva, cuando Simón Bolívar, y aquello y el otro, y deberías hablar de Francisco Miranda y del otro y del este. Y yo digo, mira, a mí no me interesa hacer revisionismo histórico, ¿ok? Yo no soy un historiador, no me interesa hacer revisionismo histórico. Si yo veo que hay una imagen que es increíblemente beneficiosa, ya sea en la actualidad o potencialmente para un país, para su identidad nacional, ¿de qué forma yo voy a tratar de mancharla y arruinarla? ¿Qué sentido tiene ese si se dice ser un nacionalista? Simón Bolívar es de lejos la figura más reconocida y más importante de la historia venezolana moderna. No solo en Venezuela, sino alrededor del mundo. Hay plazas con la estatua de Simón Bolívar, hay calles llamadas calle Bolívar debido a Simón Bolívar. Es una figura reconocida a nivel internacional y es una figura sumamente importante para venderles una idea, especialmente a venezolanos jóvenes, de que esto fue lo que nosotros hicimos. Nosotros logramos ganar una gran guerra, logramos ganar una gran victoria, logramos obtener nuestra independencia.
No somos simplemente un país que se originó ayer, que no tiene historia, que no tiene héroes, que no tiene grandes símbolos. Entonces, cuando tú no tienes eso, cuando no tienes este misticismo hasta cierto punto, porque claro, es misticismo, que nosotros lo sabemos, lo escuchamos, hemos leído o nos han contado, y lo que pasó en realidad probablemente sea muy distinto, claro. Pero, ¿qué utilidad tiene hacer el revisionismo? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué utilidad tiene tratar de quitarle la importancia a algo que tú sabes simplemente beneficiosa para que las personas se sientan conectados con su país? Por esto, yo tanto al país, yo siento no tienen una identidad propia porque les falta este tipo de factores unificadores. He hablado de Panamá siendo un ejemplo de esto. He hablado de lugares inclusive. Singapur es un país tan joven que verdaderamente la idea de que una persona se sienta verdaderamente comprometido a Singapur como nación, como lo que Singapur representa, no es tan fácil como si lo sería, por ejemplo, para un británico sentirse identificado con el Reino Unido. Así que, sí, no recuerdo ni siquiera cuál fue la pregunta, pero bueno, ahí está. En realidad no hice ninguna pregunta. Más bien mi pregunta iba a ir por otro lado. Por eso no la recuerdo entonces. Mire, para las personas que están aquí, probablemente van a quedar unos 10-15 minutos más, así que los que quieran hablar, aprovechen y lo hagan ahora. Únicamente tienen que pedir el derecho al habla y se los doy. O también pueden comentar, pueden dar un comentario aquí en Space y lo leo. Entonces, aprovechen que me voy en 10 o 15 minutos. Buenas tardes, John. Saludos. Habla. ¿Qué te puedo decir, hermano? Soy un fan tuyo. Te sigo en YouTube desde hace mucho tiempo. Me gusta. Ay, a la ola. No, es en serio. Estoy de acuerdo con unas cosas de tus canales de YouTube y otras que no. Pero ya Entonces, eso vamos a son hablar de las cuestiones que no. personales, Vamos a hablar como de las todo. que no, entonces. Ah, ok. Solamente te quería preguntar, conociéndote, por lo menos tu pareja y todo eso, ¿qué opinión tienes tú o qué tan real ves tú todo lo que se está viendo en Twitter con lo que está pasando en Irán, esas mujeres que se quitan el velo y que se ven ciertos conatos de violencia? O sea, ¿cuál sería tu postura o qué opinarías tú al respecto, mi amigo? Bueno, mira, las protestas de Irán no son nada nuevo, para empezar ahí. Básicamente todos los años, en los últimos 10 años por lo menos, han tenido protestas en el país en algún momento. Bien, es algo que yo vea protestas en Irán y diga, coño, está pasando algo grande, ¿verdad? Veo protestas en Irán y pienso lo mismo que si me dicen que hay protestas en Colombia o Venezuela. O sea, nosotros sabemos, protestas son cotidianas, básicamente en muchos países. Ahora, las protestas con este tema son diferentes. Obviamente surgen porque la policía de la moralidad, supuestamente, y digo supuestamente simplemente porque no he visto prueba de ello. Estoy totalmente dispuesto a creer que efectivamente fueron ellos los que le ocasionaron la muerte a esta mujer de 22 años, pero simplemente no he visto ninguna prueba de ello. Pero la pusieron bajo custodia, una mujer de 22 años, porque no se estaba tapando el cabello como se tiene que hacer debido a la ley islámica, y aparentemente también tenía las rodillas expuestas o algo así. O sea, una estupidez. Al fin y al cabo, la policía de la moralidad en Irán son básicamente un grupo parecido a los boinas rojas en China. Típicamente son personas comunes y corrientes, ¿verdad? Sin ningún tipo de capacitación profesional, que simplemente van buscando tratar de joder a cualquier persona que esté haciendo algo que atente en contra de sus supuestos ideales. Y siempre me ha parecido cómico, ¿verdad? Porque en culturas, quizás no tan prevalentemente en Irán, pero sí en muchas culturas, por ejemplo, árabes, está un trasfondo de tantos vicios que son parte del día a día de tantas personas, especialmente hombres jóvenes. Usan alcohol, beben, usan drogas, estar con múltiples personas, inclusive teniendo una pareja, aunque bueno, eso dependiendo de qué vertiente del Islam tú creas, puede ser permitido o no. Pero hay tantas cosas que tienen que ver con algo que si nosotros lo fuéramos a presenciar en una sociedad, diríamos, esos son probablemente comportamientos negativos para la sociedad, ¿verdad? Pero los hacen y al mismo tiempo se tratan de comportar como si tuvieran este postureo moral de que son absolutamente íntegros y pulcros con respecto a temas como que las mujeres se tienen que tapar el cabello cuando están en público. Así que, al fin y al cabo, no vale la pena siquiera hablar de ese tema. De lo que sí vale la pena hablar es, las protestas inician por eso, pero era un grupo no particularmente grande de mujeres, especialmente en la capital. Ahora, para los que no saben sobre Irán,
Teherán, que es la capital, es muy liberal y muy occidentalizado comparado a las zonas más rurales del país. El comportamiento de personas en Irán es muy diferente. La persona promedio en Teherán, digo, la persona promedio en Teherán habla inglés, por ejemplo, mientras que ese no es el caso en absoluto si empezamos a irnos a las zonas más rurales. Así que Teherán es un lugar mucho más parecido a una ciudad europea con un trasfondo islámico, como pudiera ser, por ejemplo, Istambul. Que bueno, ya tendríamos que hablar sobre si Istambul está en Europa o no, pero eh, un trasfondo parecido al de Istambul, donde si ustedes en algún momento han investigado sobre Turquía o han visitado Estambul, saben que por un lado tienes personas que son fervientemente religiosos y conservadores 100%. Por otro lado, tienes a personas que tú las verías en cualquier gran ciudad europea, que las verías caminando por Londres, por París, desde el punto de vista de su atuendo, su vestimenta, su comportamiento, la cultura, sus intereses. Así que es una mezcla, ¿verdad? En Teherán no es tan marcada esta diferencia, ¿verdad? No llegan a ser tan liberales, pero sí lo son comparado al resto del país. Inicia esta protesta de mujeres en Teherán. Después, personas viendo que la protesta estaba empezando a crecer, aprovechan el momento inicial para ellos cambiar el significado de la protesta y volverlo una protesta netamente política. La protesta inicia por la muerte de esta mujer de 22 años, una protesta abiertamente política que busca derrocar el gobierno actual. El problema es que no hay ninguna razón por la cual yo crea que estas protestas van a dar resultado cuando todas las otras no lo han hecho y cuando estas hasta ahora son idénticas a las demás. O sea, básicamente lo mismo de cuando estábamos viendo las protestas en Venezuela y veíamos que las mismas cosas se hacían un año tras otro, una protesta tras otra. Entonces, ¿por qué esta sería la que fuera a funcionar cuando las demás fracasaron y esta es idéntica a esas? Así que sí, la verdad, si me preguntan a mí, yo no creo que vaya a pasar nada. Protestas creo que van a durar lo que vaya, pero será nulo con respecto a algún tipo de cambio en el país. Pero sí, o sea, definitivamente hay muchas personas que odian el gobierno. Yo me atrevería a decir que la mayoría de la ciudadanía iraní detesta el gobierno, detesta la ayatollah, no quiere una teocracia, quiere volver a algo parecido a lo que tenía bajo el Shah. Pero al mismo tiempo, también hay un grupo importante de iraníes que sí está de acuerdo con el manejo de la ayatollah y que sí está de acuerdo con tener inclusive una Irán más conservadora, más estricta. Y de cierta forma, ¿saben? Uno de los factores que más ha ayudado a que estas personas fieles creyentes de esta postura tan dogmática ha sido la influencia occidental en Irán. Ha sido el constante intervencionismo. De la misma forma, yo siempre dije que Fidel Castro jamás se hubiese vuelto lo que nosotros hoy sabemos se volvió, de no ser interminables e incontables intentos de Estados Unidos de sabotearlo y de asesinarlo. El intervencionismo estadounidense que permite que Fidel Castro pudiera venderse como este héroe del nacionalismo, de la soberanía, del antiimperialismo. Lo mismo trató de ser Chávez, pero con menos efectividad, ya que los ataques a Chávez por parte del imperio fueron menos explícitos que lo que fueron con Fidel Castro. Y en el caso de Irán es algo parecido. En cada vez que Estados Unidos hace algo que atenta en contra de los intereses de Irán, ya sea sanciones, ya sea presión militar, ya sea establecer una nueva base militar, básicamente allí en las fronteras del país. Cada vez que hacen algo como esto, es la comidita predilecta de la ayatollah para poder vender la narrativa de que ven, esto es lo que pasaría si nosotros perdemos el poder, esto es lo que pasaría. Irán se volvería un lugar degenerado y pervertido como lo es Estados Unidos. Y muestran las imágenes de lo que está pasando con el movimiento LGBT y con toda esta cosa, lo muestran en televisión nacional en Irán. Y dicen, ven, esto es lo que hacen estas personas, están enfermas, eso es lo que quieren hacer aquí, eso es lo que le quieren hacer a sus hijos. Así que una campaña bastante efectiva. Y una vez más, el contenido viene directamente a las acciones de Estados Unidos y compañía. Hola. Adelante. Hola. Sí, yo quiero opinar en cuanto a ese tema del intervencionismo.
Yo soy de Paraguay y yo puedo decir, no sé si hay paraguayos escuchándote ahora. Probablemente no considerando que Paraguay no existe, pero adelante. Creo que molesté al paraguayo. Creo que se fue. Ay, Dios mío. Próximamente, cancelado de Paraguay. Bueno, ya vamos para Argentina, falta el próximo. ¿Cuál es el próximo? Paraguay. Aunque no me pueden cancelar de un país que no existe, pero bueno. Claro, es que le dijiste no existe y desapareció, obvio. Ok, fuera paja, adelante. Habla. Acogí una pregunta. Yo ahorita ya hablé, pero hay algo que Deja me que quedó. hable el que no tiene país, ¿vale? Ah, ok, listo. Ok. Ajá, adelante, No, estimado. tienes que decir que existe para que, bueno, no. No, pero es algo para quedar claro. Por ejemplo, tú dijiste sobre la imagen de alguien como Simón Bolívar para como un simbolismo, algo para una nación. Eso fue lo que entendí. Pero eso no sería algo como de arma de doble filo, como por ejemplo está sucediendo con Claro, Che claro, Guevara. claro. O sea, Porque tú dices, al fin y al cabo, ¿qué más arma doble? Nacionalismo y Simón Bolívar en Venezuela sean básicamente una forma de hablar del chavismo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar el daño que eso le ha ocasionado a lo que es una vertiente nacionalista real para el país? Que tú no puedas decir que eres nacionalista sin que la persona promedio en Venezuela piense que estás diciendo que eres chavista. Así que sí, o sea, lo pueden utilizar ellos, lo podemos utilizar nosotros, lo pueden utilizar todos, al fin y al cabo. Esa es la inamovilidad de los símbolos patrios y de las figuras históricas de un país. La inamovilidad que permite que sean utilizados tanto para bien como para mal y al fin y al cabo ellos no están con vida para decir, hey, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto. Pero bueno. ya. Ajá, el paraguayo, que dejen de terminar de hablar el paraguayo, ¿vale? ¿Se fue? Creo que eso fue hace No, ahí rato. está. Creo que ahí está. No es soccer. No. No, era otro. Ah, entonces sí se fue el paraguayo. Ay, Dios mío, ya puedo imaginarme el clip, el fragmento de lo que dije. Lo van a subir algún grupo de paraguayos, ¿verdad? De paraguayos nacionalistas lo va a subir en Facebook. Ya lo puedo. Bueno, cuando yo dije lo que dije sobre Panamá, fue súper raro la cosa, ¿verdad? Porque yo nunca me esperaba la respuesta que yo recibí de los panameños cuando hice las críticas que hice sobre Panamá. La respuesta que recibí es que estaban de acuerdo con lo que dije. Dijeron, sí, exactamente, inclusive un extranjero se da cuenta de esto y por eso, por esa crisis de identidad que tenemos. Fue rarísimo, rarísimo. En esa etapa, inclusive, que la diputada panameña, eh, no recuerdo cómo se llama, pero esta diputada panameña, ¿verdad? Me compartieron un pocotón de grupos panameños, figuras públicas panameñas, y pues sí, o sea, el 90% de los comentarios era de acuerdo con lo que estaba diciendo, algo que jamás me había pasado antes. Típicamente, si tú haces un comentario crítico de un país que no es el tuyo, vas a recibir una enorme cantidad de ataques e insultos en redes sociales. Pero bueno. Ok, miren, 5 minutos y me voy. Así que, ¿quieren decir algo? Habla. Aló, John, ¿me escuchas? Habla. ¿Qué tal, John? Solamente una pregunta. ¿Tú qué tanto crees que el conflicto entre Ucrania y Rusia con tanto tiempo se mantenga? Debido a que ya se ha visto bastantes protestas en Europa con el tema de la energía y el costo del gas. Aparte de que, Sí, bueno, Putin ya envió, no sé, 300.000 soldados más para el tema de Ucrania. Algo me dice que ese tema bueno, va para largo. no es que los ha enviado, sino que los ha puesto disponibles para su uso. Y ten en cuenta que la guerra se inició con menos de 200.000 soldados. Para el primer mes habían, si no me equivoco, 280.000. Entonces, un Sí, número de 300.000 puede parecer quizás poco, porque estamos hablando al fin y al cabo de la invasión de un país, ¿verdad? Un país de los más grandes de Europa,
Entonces, puede parecer poco, pero en realidad es un número bastante importante. Y no solo eso. Técnicamente hablando, Rusia también tendría a su disposición hasta 2 millones de civiles que podría enviar, pero obviamente esto sería básicamente carne de cañón porque serían civiles sin ningún tipo de experiencia militar, sin ningún tipo de entrenamiento. Pero recuerden una cosa, esto lo he dicho muchas veces, Rusia, el Imperio Ruso, la Unión Soviética, Rusia en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus nombres, ha estado dispuesto una y otra vez a sacrificar a más de sus ciudadanos para ganar una guerra que cualquier otro país. Por eso es que si ustedes ven las guerras en las que ha participado Rusia, la Unión Soviética, el Imperio Ruso, van a ver típicamente que perdieron muchas más personas que las facciones con las cuales estaban en guerra, en lucha, pero terminaron ganando la batalla. Bueno, ningún escenario más evidente en este caso que la Segunda Guerra Mundial. Miren la cantidad de muertos de la Unión Soviética y compárenlo a básicamente todos los otros países. Pónganlo juntos, todos los otros países. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta también. Pero sí, que ¿cuánto tiempo creen que va a durar? No tengo idea. No tengo idea. De la misma forma que podría durar hasta fin de año y culminar con algún tipo de pacto establecido en el momento en el que Europa se dé cuenta de que verdaderamente necesitan la energía rusa, podría también terminar cuando Putin diga, bueno, ya no podemos seguir avanzando, entonces vamos a tratar de mantener el rostro, ¿verdad? Mantener algo de dignidad y vamos a decir, bueno, nos vamos, pero por lo menos les destruimos el país. Entonces sí, no ganamos la guerra, pero por lo menos les destruimos el país. Eso también podría ser algo que Putin decida hacer si se da cuenta de que verdaderamente no puede ganar la guerra. Y por otro lado, esto también podría terminar durando años. O sea, verdaderamente este tipo de escenarios depende de qué tanto interés haya de parte y parte en una resolución. Sí, eso también depende también de cuánto apoyo Europa y la OTAN le esté dando a Occidente. Por ese interés de parte y parte. Yo tampoco creo que toda la cantidad de dinero y la cantidad de armamento sea completamente ilimitada que le estén dando a Ucrania. Que Ucrania haya dado pelea, bueno, sí, pero que yo sepa, con los 180.000 soldados que envió en la supuesta operación especial, con eso les bastó como para agarrar 20% del territorio. Ahora, yo me imagino, si con eso agarraron 20%, con 300.000 ya preparados, no sé, para invierno, yo creo que es capaz que ya tomen la mitad de Ucrania, pero bueno. Mire, yo he dicho esto antes y la gente cree que estoy justificando un genocidio. Y esa gente simplemente sufre de algún tipo de retraso, ¿verdad? No pueden entender lo que digo. Pero para las personas que quizás no lo hayan escuchado, yo he dicho desde el inicio del conflicto que si Putin hubiese querido hacer algo parecido verdaderamente a lo que hizo Hitler, por ejemplo, la guerra se hubiera terminado en el primer mes. Porque Rusia pudiera haber absolutamente destruido y devastado el país, se hubiera básicamente cometido un genocidio real. Real, no me refiero a casualidades de guerra, me refiero a que directamente vamos a ir y vamos a matar a la mayor cantidad de civiles inocentes que podamos. ¿De qué forma podía haber hecho esto Rusia en los primeros días, tan solo? Desplegando su poderío aéreo. Algo que no hicieron, sino 2 meses después de haber empezado la guerra. Había pasado 2 meses y Rusia no había desplegado ni siquiera el 5% de su poderío aéreo. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Que durante ese tiempo Ucrania terminó recibiendo de Occidente el sistema antiaéreo más avanzado y todo tipo de misiles antiaéreos de los más avanzados, los más costosos disponibles en el mundo, que terminó haciendo un daño tremendo cuando Rusia sí decidió desplegar su fuerza aérea. Y encima de eso, la forma en la que Rusia llevó a cabo el ataque fue una en la cual estaban aparentemente tratando de hacer una guerra convencional de la lucha de soldados frente a soldados, y no algo parecido, por ejemplo, a lo que inclusive Estados Unidos ha hecho en las últimas 2 décadas. Sí, Cuando eso también es un detalle. Irak, y Estados Unidos entró a Irak, entró lanzando bombas y bueno, matamos a 1.000 personas, pero agarramos a un terrorista. Entonces está bien, son casualidades de guerra. Sí, matamos a 150 niños en una escuela, pero agarramos a un sujeto que el primo del tío, del amigo, del cuñado, supuestamente se tomó una foto con Bin Laden en algún momento. Eso es lo que hizo Estados Unidos. Rusia no hizo tal cosa. Ahora que se murieron muchísimas personas inocentes, claro que sí, pero cualquiera que vio los primeros meses de la guerra en Ucrania sabe perfectamente bien
que la guerra se estaba tratando de librar desde el punto de vista ruso de una forma más tradicional y no de la forma genocida que la comunidad internacional estaba acusando a Putin de ejecutar. Entonces, podría terminar siendo un escenario en el cual, debido a eso, Rusia le permitió suficiente tiempo a Ucrania de armarse, Rusia le dio suficiente tiempo a Occidente de establecer sus vínculos estratégicos y de inteligencia dentro y fuera del territorio ucraniano, y pues terminó costándoles la potencial victoria en la guerra. Pero les pregunto una cosa, ¿qué significa exactamente ganar una guerra cuando el resultado potencial podría ser que aun si Putin se fuera a ir el día de mañana, te dejaron el país destruido? ¿Qué significa entonces ganar la guerra? Inglaterra ganó la guerra, ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con Alemania? Alemania a los 7 años estaba recuperado y prosperando. Inglaterra a los 10 años estaban todavía haciendo filas una familia para recibir una lonja de pan para compartir entre 5. Entonces, ¿qué significa exactamente ganar una guerra? Lo otro que también que noté que dijiste es que creo que lo noté después de, eso lo he notado yo, pues, que después del anuncio de Putin empezó a atacar ya la infraestructura tanto de eléctrica, represas, agua, algo que no hizo al inicio, pues. No ha atacado los puntos más importantes del país, pues, que es la electricidad, el agua, algo que sí, en ese punto te voy a dar la razón, porque no, Putin no tenía la intención de eso, pues, es lo que yo estoy viendo. Y por Porque que cierto, yo yo no no quería, creo que no, sea, vamos a dejar claro una cosa. Yo no creo que sea porque Putin es una buena persona, que le preocupan las vidas inocentes ucranianas, no. no, Yo yo creo que tampoco. simplemente porque Putin sabía que yo tengo dos escenarios aquí. Uno es que me vuelvo el próximo Hitler y no hay ninguna forma en la que yo en algún momento del futuro pueda tener algo siquiera parecido a un gobierno normal. O sea, siempre voy a ser visto como un genocida y voy a tener que estar asustado hasta mi último aliento de que en algún momento me van a matar y de que en algún momento me van a invadir el país. O puedo tratar de hacer una operación militar especial, entre comillas, ¿verdad? Y tratar de decir, bueno, miren, o sea, hubo casualidades de guerra, pero nosotros hicimos lo posible por minimizarlo. Nosotros estábamos tratando de librar una guerra tradicional frente a soldados, frente a personas armadas, no personas inocentes. Hicimos lo posible, por ejemplo, por no apagar los servicios, como tú mencionas, a los ciudadanos del país para que pudieran seguir teniendo acceso a servicios básicos que necesitan para su vida. Entonces hicimos la ley acorde a nuestros propios intereses, pero tratamos de preservar y resguardar la vida inocente en el país en el cual intervenimos. Yo creo que esa es la razón por la que Putin no hizo uso completo del poderío que pudiera haber estado a su disposición. Simplemente era una estrategia en la cual él quería tener una forma de salir del escenario sin tener que volverse Hitler 2.0. Perfecto. Ahora, antes de terminar, ¿tú cómo ves la cuestión de ahí con la electricidad en tu país? Ya que, como escuché casi al inicio, que si de verdad van a morir mucha gente, lamentándolo mucho con esa cuestión. Si mucha gente muere en invierno, bueno, yo no sé cómo Sí, será sí, esto. típicamente mueren, si no me equivoco, de 7 a 12.000 personas cada invierno, especialmente personas de tercera edad. Eh, y esto es parecido en muchos otros países europeos, ¿verdad? Pero, o sea, vamos a hablar en números, ¿verdad? Vamos a hablar en números. Una persona promedio, vamos a hablar, para no estar hablando paja, vamos a poner el número de una pensión actual. Ok. Una pensión actual completa del Estado son 185 libras a la semana. Esto es asumiendo si tú trabajaste suficientes años, que son 30 años pagando el Seguro Nacional. De no ser ese el caso, son 140 libras a la semana. Pero vamos a asumir que trabajaste los 30 años pagando tu Seguro Nacional cada año. Tienes 185 libras a la semana. 185 libras a la semana. El gasto promedio de un hogar en Inglaterra este invierno en energía se estima que va a llegar a las 600 libras al mes en energía. 600 libras al mes en energía. ¿Qué significa eso? ¿Alguno de ustedes que sabe matemática? Eso significa que para la persona promedio, si quiere poder costear su energía, básicamente no va a poder comer. Básicamente no va a poder hacer absolutamente nada más que pagar su gasto energético. Entonces la otra alternativa es que no va a estar calentando el hogar, no va a estar poniendo la calefacción porque no lo va a poder costear.
Y encima de eso, ustedes saben que en Inglaterra hay tanto personas que tienen un servicio energético que les cobra después de la fecha, entonces digamos, les cobra el mes de septiembre, se los cobra el 1 de octubre, ¿ok? Pero al mismo tiempo hay muchas personas, especialmente personas de bajos recursos, ya que típicamente en hogares eh, donde viven personas de bajos recursos, los dueños de dichos hogares, de dichas propiedades, suelen instalar lo que son prepaid meters, que básicamente son estas cosas energéticas prepagadas. Entonces es como gasolina en el auto, tú usas lo que ya pagaste. Y al momento en el que se termina el dinero que le habías puesto a la recarga energética, se te acaba la energía y no tienes posibilidad de deberle a la compañía, ¿ok? No tienes posibilidad de deberle a la compañía energética y pagarle el próximo mes. Entonces, eso es inclusive peor, porque eso significa que tan pronto se te acabe el dinero, o sea, inmediatamente al segundo que se te acaba el dinero, se te acaba la energía. Y no tienes forma de deber, no tienes forma de esperar un mes. Tan pronto no tengas dinero, se acaba la energía. Entonces, sí, es una situación terrible. Y como dije, por fuera de una reacción drástica por parte del gobierno británico, que obviamente va a incurrir un gasto tremendo también a contribuyentes, obviamente, por fuera de algo como eso, pues sí, el resultado va a ser el que mencioné. Bien. Y lo último, ¿cómo te pareció también la última la actitud de la Unión Europea con el tema también de, más que todo, he visto que la presidenta, no, ¿cómo que se llama? Úrsula, bueno, ha tenido una actitud con el tema de Italia, de que está pendiente de que los italianos escogen bien, porque según no quieren convertirse como Hungría y Polonia, pero a mí me parece pura tontería de eso, pues. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no te estaba parando una. Ah, disculpa, pues. Vas a pedir disculpas porque yo no te estaba parando bola. Está bueno. No, te lo voy a resumir rápido. Mira, disculpa por pegarte el puño con la cara. Está bien, pues. Ya, esta será mi última definitiva, pues. El tema con la Unión Europea, porque he visto que la presidenta Úrsula está haciendo hincapié con las elecciones de Italia y con el tema de que no quieren que se convierta Hungría y Polonia. Me ha parecido una actitud muy tonta de que se esté metiendo con la elección de los italianos, pues. Pero también hace hincapié con el tema de Polonia y Hungría. Y bueno, Claro, es que mira, vamos a pensar en una cosa. Si tú vamos a asumir que tú tienes una compañía. Uno de los peores momentos para un empleador, obviamente, pero uno de los peores momentos para un empleador puede ser cuando empieza a escuchar murmuros, ¿verdad? Murmuros de personas que quieren forjar un sindicato, quieren formar un sindicato. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un empleador, especialmente si estamos hablando de una compañía pequeña, porque a partir de ese momento tú básicamente pierdes la capacidad de decidir quién va a trabajar para tu compañía, cuánto les vas a pagar, cuánto se va a tomar hacer el trabajo. De repente básicamente te vuelves hasta cierto punto un prisionero en tu propia compañía, un prisionero de las aptitudes que tú quieres que tus empleados tengan. Y también muchas veces con la corrupción de sindicatos laborales terminan haciendo chantaje para que tengas que pagar lo que ellos creen y no lo que verdaderamente está de acuerdo al mercado y de acuerdo a lo que tú estás produciendo y generando. De la misma forma, cuando Ursula von der Leyen ve lo que está pasando en países como Italia, la razón por la que le preocupaba tanto es la misma por la cual personas como Guy Verhofstadt tuvo tantos altercados con figuras como Nigel Farage en el Parlamento Europeo antes del voto del Brexit. Porque ellos decían, coño, si pasa esto, si ellos logran irse, ¿qué va a pasar para los otros países? Que van a estar pensando, bueno, si lo hizo el Reino Unido, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si lo hizo el Reino Unido, ¿por qué nosotros no vamos a tratar de también tener nuestra propia soberanía, nuestra propia libertad económica? Entonces sí, obviamente hay que tratar de contener a las piezas rebeldes porque si no fácilmente se te tambalea el asunto. Eh, Así que sí, vamos a ver lo que pasa en Italia. Yo verdaderamente no tengo muchas esperanzas con el tema italiano, porque tuve muchas esperanzas en la época de Salvini y terminaron siendo esperanzas vacías porque absolutamente nada pasó. Y verdaderamente Meloni no me parece que es mejor que Salvini. No sé, puedo estar equivocado, pero bueno. dale, pues, gracias ahí por la respuesta.
Placer hablar Ojalá. contigo. Igualmente, camarada. Ok, miren, ahora sí, me voy a ir por aquí. Espero que haya sido entretenido para ustedes. Probablemente voy a hacer otro space dentro de, no sé, unos 2 o 3 años. Así que hasta entonces, se les quiere, se les aprecia. Voces vacías, secos sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia falaz. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante.